¿Quién es Dios entonces? Intentemos abordar esta pregunta, si es que es posible. ¿Tú crees que es posible siquiera hablar de esto? Bueno, más vale que así sea, porque si no, no hay manera de comunicarlo. Tiene que ser algo que se pueda bajar a la tierra de algún modo. Podríamos ser demasiado tontos para bajarlo. No solo es ignorante, también es pecaminoso, ¿no? Porque está el no saber y luego está el querer saber o negarse a saber. Sí. Y entonces podrías decir, ¿se puede extraer a Dios de una descripción del mundo objetivo? ¿Verdad? Y tal vez, ¿es Dios simplemente la máxima unidad de la realidad natural? Y yo diría, bueno, en cierto sentido hay algo de verdad en eso, pero no exactamente, porque Dios en el sentido más elevado es el espíritu que debes emular para prosperar. ¿Qué tal eso como definición biológica? El espíritu es un patrón. El espíritu que debes emular para prosperar. Entonces, en cierto sentido, cuando decimos el espíritu humano, nos referimos a eso. Es un principio que da vida. Sí, podemos decir que es un patrón. Y podrías preguntar cuál es el patrón, y te lo puedo decir hasta cierto punto. Imagina que estás cautivado por la belleza, por ejemplo, o estás cautivado por la admiración. Y puedes notarlo. Esto no es proposicional, tienes que notarlo. Es como, resulta que admiro a esa persona. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que te gustaría ser como él o ella. Eso es lo que significa admiración. Significa que hay algo en su manera de ser que fomenta la imitación. Otro instinto. O tal vez inspira respeto o asombro incluso. Bien, ¿qué es eso que te atrapa? Bueno, no lo sé, pero digamos que te atrapa y quieres ser igual a esa persona. Los niños admiran superhéroes, por ejemplo, y también los adultos, a menos que sean cínicos. Debo decir con orgullo que yo admiro a algunos superhéroes. Bueno, eso es perfecto. Ahí está. Y esa adoración, esa celebración y tendencia a imitar, es adoración. Eso es lo que significa la adoración fundamentalmente. Ahora imagina que tomaste el conjunto de todas las personas admirables y extrajiste el aprendizaje de inteligencia artificial. Has extraído las características centrales de lo que es admirable. Y haces eso repetidamente hasta que lo purificas al punto de tenerlo más admirable. Y eso es lo más cercano a una representación de Dios que podrás obtener. Y podrías decir que no crees en eso. ¿Qué quieres decir con eso? Sí. No es un conjunto de hechos proposicionales. No es una teoría científica sobre la estructura del mundo objetivo. Podría decirte algo sobre eso, porque lo he pensado mucho desde que hablé con Richard Dawkins. Y bueno, si pensamos en estos tipos posmodernistas, volviendo hasta mucho antes de Derrida y Foucault, tal vez hasta Nietzsche, a quien admiro mucho, por cierto, él dice que Dios ha muerto. Yo digo, bien, pero Nietzsche dijo, nosotros lo hemos matado y no encontraremos suficiente agua para lavar la sangre. Eso dijo, no es tonto. Maneja bien las palabras. Sin duda lo hace. Entonces piensas, bueno, matamos lo trascendente. ¿Y qué implicación tiene eso sobre la ciencia? Pues la libera, porque todas esas tonterías sobre una deidad no son más que la superstición idiota que detiene el avance del proceso científico. Esa es básicamente la nueva afirmación de los ateos. Pero espera un segundo. ¿Crees en lo trascendente si eres científico? Y la respuesta es que no solo eso, sino que crees en eso más que en cualquier otra cosa. Porque si eres científico, crees más en lo que se opone a tu teoría de lo que crees en tu teoría. Tenemos que pensarlo con cuidado. Entonces, tu teoría describe el mundo, y en lo que a ti respecta, tu descripción del mundo es el mundo. Pero como eres científico, piensas, bueno, aunque esa es mi descripción del mundo, y eso es lo que creo, hay algo más allá de lo que creo. Y esa es la objeción, así que voy a lanzar mi teoría contra ella para ver dónde se rompe. Y luego voy a usar la evidencia de la ruptura como una fuente de información nueva para revitalizar mi teoría. Entonces, como científico, debes suponer la existencia de lo ontológico trascendente antes de poder avanzar. Y no solo eso. Tienes que suponer que el contacto con lo ontológicamente trascendente, aunque es molesto porque trastoca tus planes, es exactamente lo que de hecho te liberará para aceptar la proposición de que existe una realidad trascendente.
Y ese contacto con esa realidad trascendente es redentor en el sentido más fundamental, porque si no lo fuera, ¿por qué te molestarías en hacer contacto con ella? ¿Vas a empeorar o a mejorar todo? ¿Por qué dices que el contacto con lo trascendental te libera como científico? Bueno, estoy hablando de la libertad en el sentido más fundamental. Entonces te libera del deseo, te libera de enfermedad, te libera de la ignorancia, ¿no? Te informa. El ¿Es logos el que porqué de la conlleva ciencia? definitivamente es el porqué. Sí, es la dirección, digamos, la direccionalidad de la ciencia. Y eso es una dirección narrativa, no científica. Y la pregunta es, ¿cuál es la narrativa? Aunque postula una realidad trascendente, propone que la realidad trascendente es correctiva. Sostiene que nuestra estructura de conocimiento debe considerarse con humildad. Y también propone que debes rendirte ante la evidencia trascendental que encuentres. Y tienes que hacer un voto. ¿Sabes esto como científico? Debes hacer el voto de seguir ese camino si serás un científico. Se trata de la verdad. No importa qué. Y eso significa que planteas la verdad como una fuerza redentora. ¿Y qué significa redentora? ¿Para qué la ciencia? Para que la gente no pase hambre, pueda moverse de manera más efectiva, para que la vida pueda ser más abundante. Así que todo está envuelto en una ética subyacente. Entonces, la razón por la que decía eso mientras hablábamos sobre la creencia en Dios es porque este es un tema muy complicado, ¿verdad? ¿Crees en una realidad trascendente? Bueno, digamos que aceptas el argumento que acabo de explicar sobre lo natural, pero dices, sí, sí, eso es solo la naturaleza, eso no es Dios. Y diría, ¿qué te hace pensar que sabes lo que es la naturaleza? Porque es que el problema con ese argumento es que ya presume una visión objetiva, materialista y reduccionista de lo que constituye la naturaleza. Pero si eres científico vas a pensar, bueno, luego de analizarlo no sé qué es la naturaleza. Ciertamente no conozco su origen o punto de destino. No sé sobre su teleología, soy ignorante sobre la naturaleza. Y cuando digo que no es nada más que naturaleza, no quiero decir que no sea nada, sino que depende de lo que entiendo por naturaleza. Y preguntaría, ¿tendremos una explicación completamente reduccionista de los procesos cognitivos? Y la respuesta es sí, pero para cuando lo hagamos, nuestra comprensión de la materia habrá cambiado tanto que lo que pensamos como reduccionista ahora no se parecerá Sí, en nada a lo que pensaremos en el futuro. La materia no está muerta. El polvo, no sé qué es. No tengo idea de qué es. La materia es lo que importa. Esa es una definición, y es una definición muy rara. Pero la noción que existe, si eres un reduccionista y un reduccionista materialista, de que puedes reducir la complejidad de lo que es a tus suposiciones sobre la naturaleza de la materia, no es una proposición las científica. suposiciones humanas son específicas y limitadas a este siglo, a esta semana. Entonces, si te entendí bien, en cierto sentido, sin Dios, en esta definición compleja y amplia de la que estamos hablando, no hay humildad finalmente. O No es suficiente. es menos probable que haya humildad, o más bien, la ciencia puede errar al tomar una trayectoria alejada de la humildad. Si no hay algo más poderoso que un ser humano individual. Y tenemos, por ejemplo, la historia de Frankenstein, que surge de eso instantáneamente. Y esa es una buena historia para los tiempos actuales. Es como, ¿así que estás jugando a crear una nueva especie de vida? Pues asegúrate de que tus flechas estén apuntando hacia arriba. Y es interesante porque dijiste que la ciencia tiene una ética, creo, algo así. Integrada en una ética. Y bueno, ciencia es una palabra grande, la cual incluye muchas disciplinas que tienen diferentes tradiciones. Está la biología, la química, la genética, la física. Esas son comunidades muy diferentes. Y creo que la biología, especialmente cuando te acercas más y más a la medicina y al cuerpo humano, tiene en primer lugar una historia con la Alemania nazi, en la cual hay muchos tipos de abuso y todas esas cosas. Pero tiene una historia de tomarse estas cosas en serio. Las que no tienen un historial de tomarse en serio esto son la robótica y la inteligencia artificial, lo cual es interesante. Porque, ya sabes, me llamaste científico y me gustaría llevar esa etiqueta con orgullo, pero a menudo la gente no considera la informática como una ciencia. No obstante, creo que será la ciencia de uno de los campos científicos más importantes del siglo XXI y debería tomarse muy en serio. A menudo, cuando construyen robots o sistemas de IA, la gente piensa en ellos.
como juguetes, o solo les parece que son un objeto genial. Y yo también lo siento. ¿No es genial? Lo es. Pero entonces, en un momento dado, ¿no es genial una explosión nuclear también? Porque lo es. Sí, tan genial como la píldora anticonceptiva o como el transistor. Bueno, otra cosa también, y este es un problema extraño en cierto sentido, es que los de robótica suelen ser personas enfocadas en cosas, ¿verdad? Es decir, las grandes clases de interés son el interés en las cosas y en las personas. Algunos de mis amigos prefieren las cosas. Sí, claro. Y las personas enfocadas en las cosas son pensadores claros y lógicos. Y son muy prácticos y orientados a los resultados. Y eso está bien, claro. Eso crea la maquinaria y la mantiene funcionando. Pero hay un lado humano en la ecuación. Y cuando miras el extremo de las personas, de las cosas, piensas, sí, bueno, ¿y qué pasa con el ser humano aquí? Y hemos estado hablando de la necesidad de tener una idea tecnológica integrada en una ética. Y puedes ignorar eso la mayoría de las veces, ¿verdad? Puedes ignorar la ética en general, en cierto sentido, cuando estás jugando con tus juguetes. Pero cuando estás construyendo una inteligencia artificial, eso no es un juguete. Podría ser, El juguete se convierte en el monstruo rápidamente. sí, exactamente. Y este es un tipo nuevo de monstruo. Y tal vez ya esté aquí. ¿Y acaso notas cuántas de esas cosas ya no se pueden apagar? ¿Qué pasa con ustedes, los ingenieros, y su incapacidad para poner interruptores en las cosas? Tengo que apretar algo 5 segundos para que se apague. No entiendo. Solo quiero apagarlo. Debería hacer clic y ya. ¿Qué les pasa a ustedes, los humanos, que no ponen interruptores de apagado en otros humanos? Porque hay una magia en aquello que notas y duele. Te duele a ti, y tal vez un día también le dolerá a la cosa misma el apagarla. Por eso tienes que tener mucho cuidado al añadir interruptores de apagado. El interruptor es una característica, no un error. El interruptor de apagado nos da a los humanos, a los sistemas de existencia, una fecha límite. Y por supuesto, también diría que la muerte es lo que realmente le da claridad a la vida. Y yo creo, Por eso las espadas en llamas. claro, las espadas. Me gusta tu visión de la llama con el arbusto y quizás la espada como un elemento de transformación. Es también una transformación que de alguna manera consume la cosa en el proceso. Bueno, depende qué tanto sea cáscara. Por eso no puedes tocar el arca de la alianza. Y por eso las personas pueden tener muy malas experiencias psicodélicas. Es como si fueras un 95% de madera muerta y te acercas demasiado a la llama. El 5% que queda podría no ser capaz de soportarlo. Entonces crees que todo es cáscara, pero creo que hay algún aspecto de destrucción que es, ya sabes, como esto que decía Bukowski, haz lo que amas y deja que te mate. ¿No crees que la destrucción es parte de... Eso es humildad. ¿Eso es humildad? Claro, por supuesto, eso es. Es como llamar al juicio, con la esperanza de que tal vez puedas morir un poco en lugar de morir completamente. Creo que es como dice Alfred North Whitehead, que nuestras ideas mueran en lugar de nosotros. ¿Verdad? Podemos tener estas personalidades parciales que podemos desechar. Y podemos dejarlas ir antes de que se conviertan en faraones tiránicos y perdamos todo finalmente. Entonces existe este bocado óptimo de la muerte. ¿Y quién sabe lo que significaría poder optimizar eso? ¿Qué pasaría si fuera posible que si murieras todo el tiempo pudieras seguir viviendo? Y la cosa es que ya sabemos eso biológicamente porque si no mueres adecuadamente todo el tiempo, bueno, te salen crecimientos cancerosos. Así que es un equilibrio muy fino entre la productividad en el ámbito biológico y el sacrificio de eso, ¿verdad? La vida es un verdadero equilibrio entre el crecimiento y la muerte. ¿Y qué pasaría si lograra ese equilibrio? Más o menos sabemos, ¿verdad? Si vives correctamente, por así decirlo, y eres lo suficientemente humilde como para dejar que tu estupidez muera antes de que te elimine, vivirás mucho tiempo. Eso es un hecho. Pero entonces, ¿cuál es la extensión última de eso? Y la respuesta es no lo sabemos. No tenemos idea.